Bienvenidos a Bogotá. Por su seguridad y en atención a las regulaciones, deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Los compartimentos deben permanecer cerrados y el control remoto asegurado hasta que el avión se detenga en el sitio de parqueo y la señal de cinturón de seguridad se apague. Con el cordón umbilical dentro de una bolsa para las basuras. El coronel... Amigos, ¿les gusta la música? ¿Y también la fiesta? Pues entonces vengan conmigo. Siga, claro que sí, claro que sí. Claro, siga por los frutica todo, siga bien, pueda, claro que sí, siga. Qué raro, me ignorabas y ahora me estás llamando. Sabes bien que es así, está claro. Todo lo que me hace bien me está matando. No. Por la cruz la vi, en Chapi perdí, buscando el ron con el anís. Conmigo lo mucho no es tanto. En tus entrañas nací, dejaste tu cicatriz en mí. Conmigo lo poco es demasiado. Suéltame, Bogotá. Tú ya sabes que no puedo parar. Suéltame, Bogotá. Te amo, pero me vas a matar. No necesito. Qué raro, cada vez que llego se me escurre el diablo y yo lo dejo salir, pero te extraño en las eternas noches solo en mi cuarto. Voy coqueteando con la raya y me la crucé, lo sé. Voy coqueteando otra vez con la raya y la crucé, lo sé. Déjame, Bogotá. Tú ya sabes que no puedo parar.
ya solamente nos falta el gas natural y terminamos. Pero a pesar de eso, ya tenemos 2 apartamentos arrendados, es increíble. ¿Ah, sí? Sí, No sabía. sí. ¿Desde cuándo? ¿Cómo fue eso? Imagínate que hoy es 1 de junio de 2022, hoy cumplo 63 años, imagínate. Entonces yo creo que eso fue hace unas 2 semanas, 2 semanas. ¿Ah, sí? ¿Y en qué piso? ¿Cómo fue? Mira, en el piso tercero y en el piso segundo. ¿Ah, Y sí? me han parecido divinos esos 2 primeros inquilinos. ¿Y quiénes son? Mira, unos son cubanos y resulta que como el edificio se está restaurando y se ve tan lindo, entonces ellos pasaron un día por al frente del edificio y preguntando, y yo estaba casualmente ahí a la entrada del edificio, y entonces yo les dije que llamaran a Jorge o a Julio, pero realmente yo no los conocía y me daba miedo porque yo no voy mucho al edificio. Y entonces los llamaron, no sé si a Jorge o a Julio, y resultó que uno de ellos, el papá, digamos, era el decano de Ciencias Humanas de la Universidad Minuto de Dios de Villavicencio. Y entonces a raíz de eso, pues ellos se pensionó, pero sus 2 hijos, que son muy jóvenes, como unos 28 años, se iban a vivir a Bogotá y necesitaban un apartamento cerca a San Victorino, porque ellos tienen un negocio en Cuba de llevar zapatos, tenis de San Victorino y venderlos allá a muy buen precio. Entonces les caía de perlas ese lugar. Incluso el edificio estaba todavía sin terminar, nos ofrecieron plata para separarlo, pero nosotros no quisimos. Ese día estábamos Julis, Jorgito y yo, y dijimos no, mejor no recibir plata porque no los conocíamos. Entonces ellos después tramitaron todo el contrato por internet con la inmobiliaria que trabaja con nosotros. Y el otro es un juez que consiguió Julito, mi hermano, no sé cómo, yo no lo conozco, y él tenía mucha urgencia porque el trabajo le queda a media cuadra, entonces ya vive ahí, imagínate. No. Bueno, yo creo que este proyecto inició, yo podría decir que inició con la misma compra del edificio, porque sin la compra del edificio, pues el proyecto no existiría. Y eso sí es una labor de mi mamita. Imagínate, con 88 años todavía nos ilumina con su cariño y su constancia y todo eso. Imagínate, mi mami cumple en 28 días 88 años. Y pues mi papi también, imagínate, mi papi cumplió 84 años. Entonces, ahí es el inicio de todo. Y bueno, tiene una historia larguísima. A mí me parece que mi papito la cuenta muchísimo mejor que yo. Pero propiamente ya el edificio, mis hermanos, no sé, Julio, Henry, tenían la idea de convertir ese edificio en apartamentos. Pero esa era la idea, ya volver eso concreto. Mejor dicho, yo nunca me imaginé que eso fuera tan complejo porque yo nunca había hecho una obra. Entonces ellos fueron los de la primera idea y ellos durante muchos años frecuentemente volvían sobre ese tema. Yo al principio realmente no creía en esa idea. O sea que eso estaba ya desde hace rato pensándose. Pues yo creo que nosotros empezamos a trabajar en este proyecto, el grupo Julio, Jorge y yo, desde el octubre del 2019, que empezamos a escribir el proyecto bien. Sí. Pero ya antes Julio y Henry estaban con esa idea. Y de hecho ellos habían hablado con otros amigos que trabajaban en curadurías urbanas, etcétera, de la idea. Y yo creo que ellos hicieron borradores y planos, etcétera. Pero realmente el proyecto, por lo menos de donde yo empecé a trabajar, fue cuando empezamos a hacer un pequeño capital para contratar a un diseñador de gas, de electricidad, un prediseño arquitectónico, un prediseño financiero, etcétera, que estuvo en enero del 2020 y que lo socializamos con todos los hermanos. Pero esa idea de convertir eso en apartamentos ya venía desde antes y frecuentemente hablaban con mi papi, pero yo no estaba de acuerdo porque me parecía muy difícil y muy arriesgado financieramente. Pero después, pues, Julio nos invitó a Jorge y a mí
hicimos un grupo de trabajo entre los tres pues para hacerlo realidad, ejecutarlo. El proyecto realmente es de Julito. Julio César, mi hermano, es el que comienza con esto. Parece que fue Henry, mi hermano, el que tuvo la idea inicial. Julito la empezó a maquillar, a analizar, y tuvo como 2 intentos fallidos hasta que finalmente logró presentar algo mucho más serio, más compacto, y ya como que a mi papá le llamó la atención, y bueno, ya empezamos a hacer una serie de, o mi papá empezó a ver con la idea como más viable. Finalmente él dijo, bueno, vamos a hacer eso, y bueno, pues me invitó a que acompañara en este proyecto a Yolanda y a Julio, y bueno, aquí estamos ya en la recta final ya. El capital semilla de este proyecto fue, digamos, la colaboración sobre todo de Claudia, mi hermana, y Henry, mi hermano, que se empeñaron en vender y hacer un negocio con un apartamento que tenían mis papás en Chiquinquirá y en Villa de Leyva. Ese fue el capital semilla. Después de eso hicimos un préstamo en Comerciacop, una cooperativa de comerciantes de Chiquinquirá, que pues es bonito recordarle, nos prestaron otra plata. Pero después nos faltó porque todo se puso carísimo. Entonces Hernando Arias nos prestó una plata. Él siempre dijo que no contáramos, pero yo quería contar aquí porque fue muy querido, muy generoso. También Simón Hampton nos prestó plata con un interés muy, muy bajito. Claudia Sierra nos prestó plata, yo presté plata. Y digamos, a mí me pareció todo eso muy generoso porque fue fácil esos préstamos a unos intereses muy bajitos. Sin esas personas no hubiéramos podido hacer el proyecto desde el punto de vista financiero. A mí me llamó la atención por una razón muy sencilla. Yo soy un hombre de retos, y a mí este tipo de retos me encantan, me divierten, y cuando yo vi pues yo ya tengo experiencia porque tengo un proyecto muy similar, y durante toda mi vida pues me he preparado para este tipo de cosas. Entonces para mí esto es algo como, digamos, dentro de, digamos, como muy normal, manejar gente, darle creatividad a esto. Me parece muy chévere manejar gente, que no es fácil, y sobre todo este gremio, manejar el tema del electricista, manejar el tema del cristal, del drywall, manejar el tema del hidráulico, del ruso, son gremios bien difíciles. Entonces a mí me llamó la atención porque lo sé hacer, me gusta hacerlo, y me gusta manejar ese tema como de mantener engranado todo de tal forma que ninguno se vaya a quedar varado por algo. Aquí nunca ninguno le hizo falta nada. No, que varado porque ahora no trajo el tornillo, no, aquí siempre manejamos todo, que nunca le hiciera falta algo. Y manejar los tiempos, para mí eso es muy chévere porque es lo que yo hago en mi empresa, manejar los tiempos. Entonces lograr el engranaje de todos esos piñones, que ninguno se vaya a desencajar, entonces que vayan de la mano tanto el electricista como el que está haciendo el drywall, como el que está haciendo el tema hidráulico, porque si uno no hace una cosa, el otro no puede hacer la otra. O si uno va muy adelantado, pues obviamente que todo nos va a trabar todo. Entonces para mí eso era chévere porque logré manejar todos esos tiempos y tuvimos un equipo de trabajo muy chévere. Julito muy hábil, Julito que ha sido fundamental, y Yolandita han sido, pues obviamente hemos hecho un equipo de trabajo muy importante, todos jalando para el mismo lado, y Julito hábilmente consiguió un ingeniero estructural, creo que se le llama eso, y vino el hombre muy acucioso. Hicimos unas muestras en los techos y descubrimos, porque es que a nosotros lo que más nos tenía preocupados era que el plano estructural que está en planación es totalmente distinto al que hay, y nos logramos acoplar a eso, y es totalmente cierto, y todo cambió, porque es que, por ejemplo, el tema de este edificio, lo único que dejamos fue el coco del edificio, porque tocó meter absolutamente, por ejemplo, el tema de las aguas negras, las aguas lluvias, todo eso tocó hacerlo nuevo, porque esto tenía unas cañerías que son como en hierro colado, una cosa así, que estaban totalmente tapadas. De hecho, yo tengo unas fotos donde afortunadamente nos dimos la pela, obviamente que eso elevó los costos, porque eso no estaba contemplado, y eso nos costó un jurgo de plata, porque eso nos significó meternos dentro de las entrañas del edificio, quitar todo ese poco de tubería que estaba tapada totalmente por dentro. Imagínense que hubiéramos dejado eso, los problemas que hubiéramos tenido. Por ejemplo, el tema de los tanques de agua. El único que sabía realmente cómo era el agua de esto, increíble, era mi papá.
Mi papá después de que sí? sale ¿Por de ahí, qué no sabía eso? es una cosa increíble, porque por ejemplo yo le pregunté a Henry, mi hermano, Henry, ¿cuántos tanques hay? Y Henry dijo, 1. Julito, había 1. Y un día le dije a mi papá, yo ya sabía cuántos tanques habían porque yo me metí en cuánto hueco había en este edificio. Y le dije, papá, ¿cuántos tanques de agua tiene ese edificio? Me dijo, tiene 2 piscinas de agua, una en el sótano y otra arriba en el piso. Me dejó frío. Hacía 5 días había salido de la clínica. Qué inteligencia de ese hombre tan impresionante. Eso fue otra cosa porque no contábamos con eso. Afortunadamente aparecieron esos 2 tanques gigantes y esto pues nos ayudó mucho a dar tranquilidad en esto, porque el agua que esto va. Además es que los planos originales de este edificio no son nada, la realidad es otra a los planos. Sí. En el momento que nosotros empezamos a trabajar no nos cuadraba nada, porque este edificio no es totalmente, digamos, cuadrado, rectangular, esto no cuadra con la realidad, entonces nos tocaba cada rato estar haciendo ajustes, mirando, quitando, cortándole, pero eso hace parte de la diversión. Sí. Desde el momento que arrancamos con este proyecto que se iba a poder y que íbamos a hacer algo importante. Y algo importante que nos ocurrió con este edificio es que esto no estaba pensado como quedó en el 100%. Por ejemplo, el tema del centro comercial, eso no estaba dentro de lo presupuestado inicialmente. Nosotros, cuando a mí me invitan a ser parte de este proyecto, era para hacer unos apartaestudios del segundo piso hacia arriba. A medida que fuimos avanzando y vimos que algunas cosas se nos presentaron, como que Oxxo entregó, y dijimos, bueno, podemos hacer algo aquí con esto, aprovechemos que Oxxo se fue. Utilizar el mezanín que tenía Oxxo para hacer apartamentos fue algo muy chévere. De hecho ya creo que ya hay algunos ocupados. Hacer 12 locales, 11 locales, eso es muy bonito, ¿no? Cambiar el sitio de esa escalera tan fea, que eso no era ni escalera, eso era una rampa, y por esa escalera tan bonita donde la pusimos, que no fue fácil porque nos encontramos con una estructura totalmente distinta a la que figuraba en los planos originales de esto. No, En la planta. claro, y es que pasar de 2 baños que tenía este edificio a 42 baños, el cambio es terrible. Ahora, una cosa que me pareció muy importante de este edificio es que todo lo hemos proyectado más adelante a que cada piso quede con sus servicios totalmente independientes, ¿sí? Tanto el agua como la luz como el gas, de tal manera que si esto en algún momento se quiere pasar a propiedad horizontal por pisos, va a ser mucho más fácil porque ya no hay que romper nada. Todas esas cositas se fueron arreglando en el camino. Yo tuve 2 momentos difíciles, la verdad, 2 momentos no difíciles sino más preocupantes que la verdad me pusieron me alcancé un poquito a desestabilizar emocionalmente, porque uno fue un vidrio que le cayó a un muchacho. Afortunadamente no cayó sino desde el 8º piso, y fue un vidrio de 1 metro por 1,20, porque yo había dado la orden que unos salerones que puse abajo en polisombra me los quitaran de la calle y los pusieran por la carrera para poder trabajar los vidrios. Los muchachos no me hicieron caso y justamente cayó el vidrio encima del muchacho. Cuando a mí me llamaron a la oficina porque yo no estaba en la obra, le pedí el favor al maestro que me cogieran al muchacho y lo metieran dentro del edificio para que no hubiera mayor escándalo y no cerraran la obra, bueno, en fin. Pues con tan buena suerte que cuando llegué ya no había nada y el vidrio le cayó de plancha encima de la cabeza, no le pasó absolutamente nada, un rayoncito y no más. Y el muchacho tal vez, no sé, tendría algún inconveniente de tipo personal o algo, pero el tipo salió corriendo, no pidió nada, además que no pasó nada. Ese fue un susto. Y otro susto me ocurrió con una niña de 4 añitos, que yo siempre la veía en la obra, y yo siempre la veía en la obra con la mamá, por ahí que era la señora del aseo, y un día subí y vi a la niña en el 6º piso y no vi a la mamá. Me causó curiosidad porque acordémonos que aquí habían 36 personas trabajando en total. Y eso a mí me preocupaba mucho y sobre todo que es un gremio muy fuerte. Entonces llamé a una niña que nos colabora aquí y le dije, ¿dónde está la mamá de la niña que no la veo? Me dijo, no, ella no vino. Y le dije, ¿cómo así que no? ¿Y la niña entonces con quién está? Me dijo, ella no es hija de la señora del aseo. Me dijo, no, ella es hija de una vendedora ambulante. Cuando me dijo eso, obviamente que yo, se me prendieron las alarmas, porque esa niña aquí en este edificio, con 30 y pico de personas aquí, la pueden violar, se puede caer escaleras abajo, un vidrio, no. Me fui, hablé con la señora, la mamá de la niña estaba ahí, estaba con una botella de cerveza enlatada tomando ahí, le llamé la atención, la abuelita estaba ahí, le llamé la atención y le prohibí que no me volviera a subir esa niña acá. Obviamente pues que la relación con ella se empeoró porque
no lo tomaron como yo lo quería hacer ver. No, pues con un regaño. Sí, pero esos fueron los dos momentos así como el resto no, el resto me divertí, la pasé rico, venía aquí, gozaba con los muchachos, ahí aprendimos muchas cosas, fue chévere. no, por ejemplo, cuando pasó lo de las puertas de las lavadoras, yo me sentí como hasta culpable porque yo dije, pucha, ¿cómo fue que yo no me...? No, esa es una historia muy chistosa porque yo traigo al señor de la lavadora, saqué a la vuelta. Entonces yo le dije, ¿cómo me cotizan las lavadoras? Me dijo, ¿dónde lavadora? Le dije, ya la vuelta, me caminábamos. Entonces yo le mostré la puerta y me dijo, ¿para dónde son las lavadoras? Le dije, para acá, para esa puerta. Me dijo, no, ¿para dónde van a poner la lavadora? Le dije, me dijo, no, usted está equivocado. Le dije, sí señor, ahí van a quedar. Me dijo, ¿pero por dónde las piensan meter? ¿Van a hacer un hueco encima o algo? Porque por ahí no caben. Y ya estaba terminado eso. Uy, Sí, tocó agrandar eso, pero... yo supe. Pero no, eso no. Y yo cuando me contó, yo claro, si esos eran unos baños que tenían puertas, De 60 y eran hueco de 80. los anchos de las puertas de los baños son generalmente 70 o menos, Sí. y pues lo tenía así, y la lavadora pues es más ancha. Pasan cosas chistosas. Le voy a contar, por ejemplo, anécdotas que pasan entre los mismos compañeros de trabajo. Es que en este gremio se ve mucho muchacho que consume droga. Es muy frecuente. Cuando estábamos haciendo el tema de la energía eléctrica, entonces quedan unas puntas, al momento que van a hacer, dejan unas puntas aquí largas de cables para después poder empatar, y los muchachos cogían y las cortaban para venderlas por cobre, y al momento que el electricista venía a hacer la instalación, pues obviamente no encontraba nada. Así, aquí también pasaba lo mismo, dejan unas puntas largas y ellos cogían y las cortaban para droga. Entonces tocaba reunirlos aquí, apretarles un poquitico las tuercas, regañarlos un poquito, pero bueno, ya, eso fueron cosas que pasan. Sí, pues mira que te voy a contar una anécdota que a mí me pareció al mismo tiempo complicado y al mismo tiempo muy lindo, que me parece que fueron dos momentos difíciles. Dos anécdotas que muestran la complejidad y al mismo tiempo la armonía del proyecto. Mira, una fue cuando empezamos el proyecto y necesitábamos empezar a recaudar la plata. ¿Y cómo te parece que un señor compró la casa de Villa de Leyva, que era para empezar a financiar el proyecto? Ese fue un negocio que mi hermana Claudia le puso todo el empeño. Entonces hicieron el contrato de compraventa y nos dieron de barra 100 millones de pesos en efectivo, imagínate. Y mi hermano Julio y mi hermano Jorge, creo, fueron a Chiquinquirá y trajeron esos 100 millones de pesos en efectivo, en una caja común y corriente, en una caja de zapatos. Pero naturalmente contar esos 100 millones era difícil. Entonces, pues hicieron el contrato de compraventa, yo no estuve en ese momento y trajeron la plata. ¿Y cómo te parece que después el señor se arrepintió de hacer el negocio? Y dijo algo así como, demándeme, pero me devuelven mi plata, devuelvo su escritura, y nos hizo perder un montón de tiempo y además dijo, nosotros no estábamos interesados en hacer un proceso jurídico. Pero tampoco queríamos un problema porque lo que queríamos realmente era vender la casa y necesitar la plata para el edificio. Y entonces mi hermano tuvo que ir a Chiquinquirá, mi hermano Julis, tuvo que ir a Chiquinquirá con la misma caja. Entonces realmente Julito se fue muy preocupado pensando que nos habían hecho el paseo millonario con esos 100 millones de pesos, porque el señor seguramente iba a decir que esa plata estaba falsa. Y yo no la conté, Julio no la contó y realmente nosotros no sabíamos. Entonces fue un momento muy angustiante, sobre todo para él, devolverse otra vez con esa plata. Imagínate, y para mí, si eso era una estafa, nosotros ya no podíamos hacer el proyecto. ¿Y cómo te parece que él llegó a la notaría y el señor contó la plata con otro y estaba perfecta? Entonces mira lo que pasó, una cantidad de personas honradas. El señor nos dio la plata que era, aunque no fue muy serio con el negocio, pero Julito y Jorge trajeron la plata y no se perdió un peso. Yo guardé esa plata 3 meses y no se perdió un peso. Después devolvieron la plata a Chiquinquirá y no se perdió un peso, y volvió a llegar al mismo señor y la plata estaba intacta. O sea, mucha honradez, mucha rectitud en todos esos 4 meses que fueron la prefiguración de mucha honradez en este proyecto. Todos muy, muy correctos, muy honrados.
las personas que intervinimos en el proyecto. El presupuesto, pues a veces nos dio nuestros dolores de cabeza, porque con la pandemia todo se encareció muchísimo, y también con los paros, o sea, con las huelgas, también eso incluso hizo que Oxxo, uno de los arrendatarios más importantes que teníamos, se fuera. Pues todos los vidrios, no sé, como que se estaban totalmente secos y no sé si cristalizaron y se cayeron, o sea, esa fachada estaba vuelta a una miseria. Entonces eso fueron como, no sé, millones también adicionales. Entonces le salió una cantidad de imprevistos, pero a pesar de eso ya, si uno lo mira bien, nosotros previmos un valor de 600 millones de pesos para el proyecto de los apartamentos y realmente nos valió 600 millones de pesos. Lo que pasa es que los adicionales fueron ese centro comercial, que imagínate, eso era un sótano muy peligroso porque era trabajadoras sexuales, ahí era una cueva oscura. Y entonces, pues bueno, mis hermanos lo convirtieron, fue en un centro comercial bonito. Y entonces, bueno, al principio pensamos que esos locales se iban a arrendar más y más caros y realmente no. Pero se recuperó mucho ese sitio, porque ese sótano no valía nada y era peligroso. En cambio ahora es una esquina bonita, elegante. Muy buena pregunta. Este tema de este edificio, la ubicación a mí me llamó mucho la atención porque estamos en un sitio en pleno centro de Bogotá. Y toda mi vida me he criado y me he desarrollado en este sector. Sí. Y en este sector donde estamos, es un sector donde Bogotá se está recuperando de una manera impresionante. Toda esta cantidad de edificios abandonados, viejos, los están recuperando precisamente para este tipo de proyectos. Acá cerca, de hecho acá a menos de una cuadra y media, van a comenzar a hacer una universidad que se me olvida el nombre, creo que es la Universidad Agraria me parece. Ya compraron el edificio, tengo un amigo mío que va a dar clases ahí, seguramente mucha de esa gente va a vivir acá. El tema de los juzgados, las universidades, el centro, Transmilenio. Tan es así que en este momento, por ejemplo, ya tenemos un inquilino que no es de Colombia, probablemente es cubano, y le llamó la atención venirse a vivir acá por lo estratégico del sitio. Entonces esto es muy importante, todo eso es lo que hace que esto sea atractivo. Este edificio es un edificio muy bonito, lo que pasa es que como estaba un poquito descuidado, pues uno no veía lo lindo de este edificio, pero por ejemplo uno se pone a mirar los pisos de este edificio, las paredes en mármol, que hoy en día hacer eso vale un jurgo. El ascensor de este edificio es lindo, todo es muy bonito, las escaleras, ahora que están limpias, están pulidas, este edificio, hacer este edificio hoy vale un infierno de plata. Y ponerlo como nosotros lo pusimos para vivienda es una cosa muy bonita. A mí, yo realmente quedé muy feliz y para mí fue algo muy agradable, me divertí, la verdad yo me divertí haciendo esto, lo gocé. Bueno, y sobre, digamos, como todos estos acabados tan bonitos, ¿quién los escogió? ¿Usted fue, cómo fue eso? Porque yo, por ejemplo, pues yo hice la parte de diseño, pero no me metí en los acabados y me han parecido muy bonitos. Se nota como con muy buen gusto. ¿Cómo fue? Bueno, por ejemplo, con este piso, Henry, mi hermano, me acompañó un día a comprarlos. Conseguimos un muy buen precio porque conseguí directamente al tipo que los importó. Este es un piso sintético, no es ese piso de madera, ¿cómo se llama ese piso? ¿Laminado? Laminado, ese es un piso en CPC. Y este piso normalmente en Home Center vale como 100.000 pesos más o menos. Yo lo logré sacar como a 42.000 pesos metro, algo así. Entonces fuimos con Henry, mi hermano me acompañó, conocimos al importador, escogimos varios colores y nos gustó este. Estas mesas, estas cocinas, yo hice negociación directa con Socoda. Socoda es una compañía que hay en Medellín y como estamos hablando de volumen, pues escogimos estos diseñitos que son muy chéveres, con campana extractora, con todas sus cosas. Esto funciona perfectamente bien todo. Esto funciona al pelo, con gas, con todo ese tema. Y realmente nos conseguimos un diseño muy bonito y como era volumen conseguí un excelente precio. Vinieron, me las instalaron, con todo instalado. Y bueno, eso. Escogimos los colores que hicieran juego como con la pared. Y las cosas ya están inventadas, entonces uno no tiene que inventar muchas cosas.
Porque, Pero- por ejemplo, esto me lo compré en un apartamento por allá de Cartagena, que es exactamente igual, y tengo una cocina muy parecida. Entonces, la verdad es que no inventé mucho, sino simplemente lo que buscaba era pues, conseguir buen precio. Ahora, tuvimos inconvenientes muchísimo, fue con el tema de conseguir materiales, porque no había parte, porque con el tema de la pandemia subieron muchísimo, no hay. Sí. Los baldocines de los baños, de abajo, de la cocina, todo eso, me tocó ir directamente a las empresas, buscar un mar, porque uno va a un almacén normalmente y consigue 2, 3, 5 métricos, pero aquí estamos hablando de 200, 300, 500 metros. Entonces nos tocó patonear bastante. Este apartamento es como el más chévere, ¿o no? Este apartamento, Porque tiene doble luz, ¿no? O sea, acá y allá sería la alcoba, pues eso ¿no? fue en gusto, porque a mí me gusta más el de la esquina. ¿Ah, sí? Ah, Me bueno. gusta más por la vista que tiene. Pero el más bonito de todos es el último piso de arriba, porque tenemos vista a los cerros, a Guadalupe, a todas esas cosas. Sí. No, que una cosa que a mí me parece chévere es que todo se ve como si este edificio fuera así. Uno empieza a sentir claro, que así ya. La gente cree que este edificio se hizo así, no, esto tocó hacer muchas divisiones, muchas cosas. Los baños, esos baños tan bonitos también. Muy bonito. A mí sabe que me gustó mucho este nicho. Ese nicho es muy Ese práctico. nicho está muy bonito Porque también. quita el mueble ese feo de allá, entonces uno pone el champú allá, le pusimos extractores, que eso me parece importante para los olores. Sí. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el que a usted le pareció más chévere? Pues a mí me gusta mucho el esquinero por la vista que tiene. Ah, ya, sí, pero. Ese esquinero me parece muy lindo porque tiene una vista muy bonita. Claro, y uno entra aquí, primero está el baño, ¿no? Sí. ¿Cierto? Aquí está el baño de primeras. Y, pues está. Toda la vista del restaurante me parece muy Sí. Eso es una belleza, de todas maneras, es como. bonito. Y entre más alto es más lindo por la vista. Claro. Se ve muy lindo. Sí. También tiene aquí todos. Hace falta hacer el aseo todavía, pero. Y este apartamento no tiene cortinas, los otros no tienen cortinas, era lo que abajo. En que hay unos están arreglados. No, yo creo que ese tema del edificio, del proyecto desde el punto de vista urbano que tú dices de la ciudad, me parece muy importante porque me parece un modelo de proyecto. Mira, yo cuando voy al edificio con personas, lo primero que hago es mostrarles todos los edificios de la carrera décima, de la calle 13 hasta la calle 26, y decirles, observen cómo todos los edificios están desocupados y están abandonados, y dice se vende, se arrienda, pero también se ve que hace muchos años nadie los usa, y el primer piso sí está usado en locales comerciales de todo tipo, tanto en la décima por el lado oriental, como que es un poco diferente a la del occidental, porque donde está el edificio es San Victorino prácticamente. En cambio al lado oriental hay negocios diferentes, droguerías, zapatos, incluso los vendedores ambulantes están sobre todo al lado occidental. Entonces cuando yo veo todos esos edificios desocupados, mira, me parece un desperdicio urbano, una falta como de política, de enfoque político. Entonces yo pienso que de verdad mis hermanos tuvieron mucha visión y mi papá al aceptarlo me parece que tuvieron una visión. La diferencia fundamental en todos esos edificios y este edificio Pineda es que todos esos edificios son de propiedad de muchas personas. En un edificio, por ejemplo, pueden haber 100 oficinas, entonces hay 100 propietarios, mientras que este edificio es de un solo propietario, que es mi papá, que nos delegó a nosotros, pues es decir, mis padres, que nos delegaron a este grupo, Jorge, Julio y yo. Pero esos edificios tienen un gran potencial de vivienda para empresarios, para estudiantes. Imagínate toda esa infraestructura arquitectónica, edificios de gran calidad que están ahí desperdiciados. Pero eso lo que significa es que necesitan un líder. Si son tantos propietarios, necesita alguien que los aglutine, que los lidere, y yo creo que eso es un alcalde, un líder urbano, Sí. un líder como tú, que conozca del valor urbano de todos esos edificios. No, tú tienes razón que la pandemia cambió el uso de las oficinas, yo estoy de acuerdo contigo.
y entonces la gente ya no necesita una oficina como tal, aunque yo creo que está todavía muy prematuro para decirlo con certeza, porque a veces he notado también que las personas realmente valoran mucho la independencia de la casa y la oficina. Digamos, en principio, yo lo que creo que ha pasado es como un híbrido, es decir, la gente quiere trabajar en su casa y quedar cerca, porque el transporte se les facilita el trabajo, ahorran dinero, etcétera. Y en ese sentido sí, yo creo que cambió el uso de las oficinas. Pero sabes también que noto que el gobierno de Bogotá, la alcaldesa, no han visto ese fenómeno. Realmente la carrera décima meritaría tener un plan parcial y poder, no sé, restaurar, reciclar todos esos edificios. Tú que eres urbanista sabes esa necesidad. Y mira, eso aumentaría la seguridad de la zona porque hay más personas. Se facilitaría muchísimo la vida de todas las personas que viven en el centro porque ahorran tiempo, ahorran dinero y hay mucha más mezcla porque podrían venir a vivir estudiantes, parejas y no estaría tan solo los fines de semana y por la noche. No, mira, yo creo que esto es un aprendizaje a muchos niveles. Digamos, a nivel micro, para hacer un proyecto de esto, se necesita tener como una cierta personalidad. Digamos, por ejemplo, este grupo que mi papá conformó prácticamente, es decir, el hecho de escoger a Jorge, Julio y Yolanda, yo pienso que se escogieron como las tres grandes temas de un proyecto de este tipo, ¿sí? El primero es que realmente esto necesita una vocación de dirección de obra y que es mi hermano Jorge, o sea, mi hermano Jorge sabe mucho realmente de obras, yo aprendí mucho con él en San Victorino viendo almacenes de carpintería, es una lástima que yo no había tenido más tiempo para haber aprendido más de él, pero en un solo recorrido que hice con él encontré almacenes preciosos en San Victorino, carpinterías, almacenes de cauchos, almacenes de empaques, almacenes de pegantes, la propia fábrica de él de empaques. Entonces eso necesita una personalidad, digamos que además de honesta, es mucho conocimiento de materiales, de compras, de en qué lugares comprar más barato y también dirigir obreros, ser muy constante. Entonces, pues Jorge, mi hermano, era como un director de obra, le decían el arquitecto. Pero él solo no hubiera podido hacer ese proyecto sin mi hermano Julio, porque mi hermano Julio, desde el principio, tiene una vocación clara de abogado. Entonces yo nunca había visto una persona tan inteligente, tan recursiva para resolver problemas jurídicos y administrativos y con las entidades estatales. Imagínate que ese edificio tenía muchos enredos con los servicios públicos, también con arrendatarios que vivían ahí y también con las licencias. Ahora tenemos este tema de la licencia con el Instituto de Patrimonio Cultural, con gas natural. Entonces mi hermano es muy inteligente y muy recursivo, es muy constante para resolver esos temas. Entonces, digamos, ese es un elemento fundamental. Si, por ejemplo, otra familia o otros inversionistas quieren hacer un proyecto así, tienen que tener una persona como mi hermano Julio y como mi hermano Jorge. Pero también, digamos, que mi granito de arena, sin saber de ese tema, resulté siendo la tesorera del proyecto. Y eso es un tema muy importante, porque ninguno de los dos pues quería manejar la plata, ni podía, ni tenían tiempo. Entonces yo tuve en mis manos 1.000 millones de pesos que circularon en mis manos. Yo era la encargada de entregarle la plata a ellos para pagar las nóminas, etc. Entonces se necesita como mucha organización, mucha honestidad y también mucho cariño. Tuvimos desayunos increíbles. Y ellos tres contratamos un equipo lindo, tú mismo, Giancarlo, que desde el principio nos ayudaste a pensar temas de diseño claves que se ven ahora reflejados en el edificio.